Continuamos con expresiones y variables. En matemática, el acto de realizar una suma, una multiplicación, una división, una resta, se conoce como realizar una operación. Y cuando nosotros ponemos múltiples operaciones juntas, formamos lo que es una expresión. Por ejemplo, una expresión numérica como la siguiente. 2 por 3 más 1. Ahí tenemos una expresión porque hemos puesto varias operaciones. Ahí hemos vinculado de algún modo números mediante operaciones. En este caso una multiplicación y una suma. Y estas expresiones, como vimos, también van a incluir letras o variables para formar expresiones que son algebraicas. Por ejemplo, 2x más 5. Vamos a comenzar con un problema. Y este problema consiste en escribir una expresión para calcular la cantidad total de madera que vamos a usar en la construcción de una repisa. Por ejemplo, yo voy a usar 5 estantes, cada estante es de longitud 3 pies. ¿Sí? La unidad 3 pies se abrevia FT, significa feet, pie. Entonces, para calcular el total de madera, yo voy a multiplicar la cantidad de estantes que yo tengo, que son 5, por la longitud de cada uno de los estantes, que sería 3, y de ese modo obtengo toda la madera que necesito para esos 5 estantes. Si ahora yo decido colocar dos lados laterales, cada uno de longitud 4 pies, yo voy a tener que la longitud total de madera que yo voy a necesitar es de 5 por 3, es decir, lo que tenía anteriormente, más 2 veces esa madera que voy a ocupar en los laterales, que tiene 4 pies cada una. Acá tenemos una expresión numérica, entonces, que nos da el total de madera que nosotros necesitamos para construir esta estantería. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Está claro que siempre que tenemos paréntesis, tenemos que pensar todo lo que está en su interior como una única cosa, como una única unidad. Y por lo tanto hay que resolverlo primero. O sea, primero resolvemos lo que está en su interior. 5 por 3, 15. Y 2 por 4 es 8. Y 15 más 8 son 23. Yo necesitaría 23 pies de madera. Fíjense que acá hay algo muy importante que notar. Si yo quiero resolver este cálculo, 3 más 2 por 4, ¿la respuesta es 11 o la respuesta es 20? Con esto se enfrentan los estudiantes de primer, segundo e incluso hasta los del tercer año. Muchos hacen esto, resuelven primero la suma. 3 más 2 es 5. Y luego multiplican 5 por 4 y la respuesta les da 20. Otros, los que conocen de aritmética, hacen 2 por 4, 8, y 8 más 3 es 11. Entonces fíjense que el orden en que yo resuelva las operaciones va a cambiar el resultado. Tenemos otro ejemplo acá. Tenemos los mismos números, las mismas operaciones, pero al ser diferente el orden, el resultado cambia. Acá, en el primero de los ejemplos, ya lo resolvimos anteriormente. Y este de acá, fíjense que lo que hace primero es sumar. 3 más 2 es 5. Luego 5 por 5 es 25 y 25 por 4 es 100. Entonces, en esto la matemática se parece al mundo real. Los resultados dependen a menudo de qué se haga primero, ¿sí? No voy a obtener el mismo resultado, por ejemplo, si apoyo el vaso y después coloco la leche, o si primero coloco la leche y después apoyo el vaso.
Entonces, como en primera instancia yo este cálculo lo puedo resolver de dos maneras diferentes, yo necesito que no haya ambigüedades. Es decir, al momento de enfrentarme con un cálculo, yo sí o sí tengo que saber qué cosa es el primero, porque de lo contrario tendría dos resultados posibles y eso en matemáticas no se quiere. Se quiere siempre una respuesta eh, única, sin ambigüedad. Entonces, para ello, lo que podemos hacer es hacer uso de paréntesis, estos símbolos que usamos en matemática para agrupar. Entonces yo debería aquí agregar un paréntesis para especificar que primero se resuelve la multiplicación y finalmente la suma. Pero fíjense, si yo tengo que empezar a agregar paréntesis para ir modificando ese orden en el que yo quiero que las cosas se realicen, pueden resultar expresiones que son muy complejas como estas de acá, ¿sí? Esto se hace difícil de leer, nos podemos confundir, eh, al escribir, nos podemos olvidar de cerrar un paréntesis, etc. Entonces es por eso que en el mundo de las matemáticas se ha establecido lo que se llama la jerarquía de las operaciones. Y es una manera de deshacerse de todos esos paréntesis innecesarios. Y este orden o jerarquía de las operaciones dice que siempre lo primero que tenemos que resolver son los paréntesis, después las potencias y las raíces, por tercero las multiplicaciones y divisiones y al último de todo las sumas y las restas. Entonces, en el cálculo anterior ya no es necesario colocar estos paréntesis porque sabemos que cuando tenemos múltiples operaciones, la primera que debemos hacer es la multiplicación y la división antes que la suma y la resta. Entonces esto es igual a 8 y 8 más 3 es igual a 11. Del mismo modo, con la expresión numérica que teníamos para calcular el total de madera que íbamos a usar para nuestra estantería, ya no son necesarios los paréntesis esos que había puesto, porque se entiende que aquí debo resolver esa multiplicación y al último efectuar la suma. 15 más 8 son 23. Fíjense, vamos a poner en práctica un poquito esto de la jerarquía de las operaciones resolviendo estos ejercicios. Se nos pide que evaluemos, es decir, que encontremos el valor de esas tres expresiones que tenemos ahí. La primera dice 1 menos 2 por 3. ¿Qué resuelvo primero, la resta o la multiplicación? Bueno, si venimos a nuestra jerarquía, dice que primero vienen las multiplicaciones y las divisiones y después de ellas vienen las sumas y las restas. Entonces, primero resolvemos este producto. 2 por 3 es 6 y 1 menos 6 es menos 5. ¿Sí? El resultado de evaluar esa expresión me da menos 5. Bien, pasemos ahora a la expresión 2, donde tenemos 1 menos 4 dividido menos 2. Fíjense que esto que está aquí es una división, ¿sí? Esta raya de fracción significa división. Entonces vamos a efectuarla antes que esa resta. 4 dividido 2, eso me da 2. Y acá fíjense, el 4 es positivo, el denominador es negativo, entonces más por menos es menos. Pero ahí teníamos otro signo menos. Entonces ahora eliminamos ese paréntesis aplicando la ley de signos y tenemos menos por menos es más. Y 1 más 2 es 3. Entonces el resultado de evaluar esta expresión número 2 es 3. Resolvamos la última que tenemos, que es la 3. Se nos pide que evaluemos 3, paréntesis, siempre aquí entre medio de un número y un paréntesis no se escribe nunca, pero
asumimos que hay una multiplicación. Después tenemos 4 dividido 6, que lo voy a escribir como la fracción 4 sextos, más 2 por 7. Bueno, fíjense, tenemos un paréntesis, entonces vamos a resolver lo que está en su interior. Pero a su vez, en su interior tengo divisiones, multiplicaciones y una suma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es resolver las multiplicaciones y las divisiones. 2 por 7 es 14, da igual si empiezo por el 4 sextos o el 2 por 7. Y 4 sextos es una fracción que podemos simplificar dividiendo numerador entre 2 y denominador entre 2, me queda 2 tercios. Y ahora para poder sumar estas dos fracciones ya conocen que debemos tener un común denominador. Entonces vamos a buscar una fracción equivalente con denominador 3. Acá recuerden que podemos imaginar que hay un 1 dividiendo. Entonces 3 por 1 es 3 y 3 por 14 son 42. 2 tercios más 42 tercios, eso es 45 tercios. Y todo eso lo multiplico por 3. Recuerden que acá este 3 lo puedo cancelar con este, entonces me va a quedar 45 dividido 1, que es 45. ¿Sí? Entonces tengamos presente que cuando tenemos muchas operaciones en una única expresión, debemos respetar el orden en que la resolvemos. Ahora nos mudamos de la tierra de la aritmética a la prometedora tierra de la álgebra. Abrochen esos cinturones. ¿Podremos escribir una expresión para la longitud total de todas las tablas de una estantería de 4 pies de alto con 5 estantes, pero esta vez de cualquier longitud? Sí, podemos hacerlo, por ejemplo, planteando la expresión siguiente. 5, puesto que tenemos 5 estantes, por una longitud que no voy a especificar, pero pueden ser 3 pies, 4 pies, 5 pies, más 2 veces la longitud de las maderas de los laterales, que era de 4 pies. Entonces, fíjense que esta expresión, que ya es una expresión algebraica, no es un número, sino que es más bien es una fórmula, es como una receta para encontrar un número, dada una longitud cualquiera para un estante. La palabra longitud en la expresión es lo que llamamos variable, porque puede sustituirse por cualquiera de las diferentes longitudes que un estante podría tener. ¿Podría valer menos 5 pies? No, porque menos 5 no es una longitud. Recordemos que las longitudes siempre deben ser positivas. Pero de tener en cuenta valores positivos, podría ser cualquiera de los infinitos que hay. ¿Qué pasa si ya quiero una expresión que también considere una altura variable de la repisa? Bueno, entonces podríamos escribir la siguiente expresión. 5 por la longitud de los estantes más 2 por la longitud de la altura de los laterales. Si quisiera una expresión donde también el número de estantes también varíe, podría escribir, por ejemplo, número por la longitud más 2 por la altura. Las palabras número, longitud y altura son todas variables. Y esta expresión, como contiene una o más variables, se llama expresión algebraica. Ahora, esta forma de escribir las variables se parecen al modo en que los programadores escriben las variables en los programas de computación. Nosotros no lo vamos a hacer de este modo porque son muy extensas y
y por ahí como necesitamos realizar muchas manipulaciones sobre estas expresiones y tenemos que andar reescribiéndolas múltiples veces, la vamos a representar con una única letra. En este sentido, las expresiones escritas con variables de una única letra se parece a cuando intentamos abreviar los mensajes cuando chateamos por WhatsApp o por algún medio de comunicación escrito. Entonces, en vez de escribir esto, vamos a usar la letra L, L de longitud, para representar esa variable. Entonces, esto en un lenguaje simbólico más abreviado, nos va a quedar 5 por la longitud más 2 por 4. Esta de aquí quedaría 5 por la longitud más 2 por la altura. Vamos a usar la letra A para representar la variable altura. Siempre está bueno usar la primera letra de la palabra a la que hace referencia esa variable. Si estamos hablando de una edad, usamos letra E. Si hablamos de longitud L, A de altura, P de peso, etc. Entonces nos va a ayudar a reconocer qué valor está representando esa variable. Acá entonces vamos a usar la letra N de número, L para longitud y nuevamente A para altura. Entonces nos va a quedar NL, N por L más 2A. Lo que también podríamos hacer, y de hecho en la mayoría de las expresiones que van a ver, van a estar así, es suprimir los signos de multiplicación que hay entre dos factores. Por ejemplo, 5 por L, sencillamente lo escribimos como 5L. En este caso, si yo omito el punto, me va a quedar el número 24. Entonces acá sí o sí, para que no haya ambigüedad, lo debo colocar. Esta expresión me va a quedar 5L más 2A. Y esta de acá me va a quedar NL más 2A. Fíjense cómo, por ejemplo, en esta última expresión hemos logrado representar de manera simbólica y abreviada toda esta información del problema que queríamos abordar. ¿Sí? Estamos hablando esta vez de una expresión que es algebraica, una expresión algebraica que me va a permitir encontrar un número. Ese número va a ser la longitud total de madera que yo necesito para una repisa que tiene n estantes de longitud L, cada uno de longitud, cada uno de longitud, cada uno de longitud L y de altura A. Esto está muy bueno porque yo podría emplear ahora una computadora e indicarle el valor de n, y indicarle el valor de l y el valor de a como datos de entrada a la compu. La computadora se encarga de realizar las operaciones y como resultado a mí me da la longitud de madera que yo debo, por ejemplo, ir a comprar. Y lo bueno de esto, de que esta expresión algebraica, que es como una recetita para obtener números, me sirve para cualquier cantidad de estantes, de cualquier longitud y de altura también variada. Bueno, las expresiones algebraicas también las podemos usar en cualquier ciencia. Por ejemplo, en la física son muy importantes porque además de servirnos como meras relaciones entre números, van a ser guías para nuestro pensamiento.
debido a que, bueno, la naturaleza es muy compleja, entonces hay que siempre tratar de, cuando miramos un fenómeno, representarlo de la manera más sencilla posible, es decir, vamos a necesitar un modelo lo más sencillo posible, y esos modelos se describen con relaciones entre números que surgen, bueno, de mediciones y, y bueno, sobre todo estas relaciones nos van a ayudar a pensar en situaciones en las cuales esta complejidad nos abrume. Ya les voy a poner un ejemplo más claro de esto de lo que estoy diciendo. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, cómo podemos usar estas expresiones para representar varias situaciones. Por ejemplo, si nos movemos a una velocidad constante de 60 millas por hora, velocidad de 60 millas por hora, entonces en t horas voy a recorrer una distancia de 60 millas por t, ¿sí? Si voy a una velocidad constante de 60 millas por hora, en una hora hago 60 millas, en 2 horas hago 120 millas, en 3 horas hago 180 millas, etc. ¿Sí? Entonces fíjense cómo esta expresión d igual a 60 por t me dice la cantidad de distancia que yo recorro en cualquier cantidad de tiempo. Por ejemplo, en una hora y media yo recorrería 90 millas. Por ejemplo, cuando ustedes calculan el área de un rectángulo tiene una base y una altura, y ustedes, para hallar el área de esta figura geométrica, deben multiplicar la base por la altura, ¿sí? Si quieren, por ejemplo, hallar el perímetro, es la suma de todos los lados. Entonces van a sumar b más b, recuerden que esto también mide b, esto también mide a, más a, más a. Ahora b más b es 2 veces b. Recuerden que una suma repetida la escribimos como multiplicación. Estoy sumando 2 veces b. Acá estoy sumando 2 veces a. Oh, fíjense que estoy omitiendo los signos de producto entre los dos factores. Y acá yo podría sacar factor común 2 de b más a. Recuerden que acá sacar factor común sería como lo inverso a realizar la propiedad distributiva, ¿sí? Bien. Y como estas, hay infinidades de expresiones que yo puedo usar para representar distintas situaciones. Habíamos dicho anteriormente que nuestra expresión para calcular el total de madera que vamos a necesitar era 5L más 2 por 4, suponiendo que la altura de la estantería la vamos a dejar fija. 2 por 4 es 8. Entonces nos podríamos manejar con esta expresión algebraica que es equivalente a esta, ¿sí? ¿Por qué son equivalentes? Bueno, porque ambas producen el mismo numerito cuando ustedes reemplazan a L por un valor en particular. Justamente lo que quiero mostrarles ahora es cómo evaluar una expresión algebraica para un determinado valor de la variable. Por ejemplo, si yo quiero calcular toda la madera que voy a necesitar para cuando la longitud de mi estante es de un pie, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar L por 1. Entonces me va a quedar 5 por L, que vale 1 en este caso, más 8. Fíjense que voy a usar esta expresión algebraica porque es un poquito más simple que la de arriba. ¿Por qué? Porque yo ya tengo este cálculo de acá resuelto.
Entonces hacemos las cuentas, recordemos la jerarquía de operaciones, primero voy con la multiplicación, 5 más 8, esto es 3, que es justamente lo que yo tengo ahí. Del mismo modo, si ahora la longitud de mi estante, en vez de valer un pie, vale 3 pies, voy a reemplazar L por 3, 5 por 3 me va a dar 15, y 15 más 8 me da 23, que es lo que tengo aquí. Y si ahora yo quiero un estante que tenga longitud 6 pies, reemplazo L por 6, 6 por 5 es 30, y 30 más 8 es 38. Entonces, los valores de estas expresiones algebraicas, para los valores de la variable 1 me da 13, para cuando la variable vale 3 me da 23, y para cuando la variable vale 6 me da 38. Entonces, fíjense que esta expresión, que es una receta para obtener números, me permite obtener los valores particulares de la variable. Me permite obtener el valor de la expresión para cualquier valor particular de la variable. Acá les dejo dos ejercicios más para que ustedes obtengan el valor numérico de la expresión para determinado valor de la variable. Y bueno, les cuento que aprender a usar variables es como aprender un nuevo lenguaje. Al principio todo parece extraño, pero al tiempo las cosas comienzan a tener sentido. Y la pregunta es, ¿por qué hay que aprender este nuevo lenguaje? Si yo ya hablo español y con eso me puedo dar a entender con otras personas. Bueno, fíjense esta historieta acá que en el 1500 aproximadamente las personas llamaban a las incógnitas o las cantidades no especificadas como la cosa. Y ellos decían expresiones como esta: sumen 6 a la cosa, dupliquen el resultado y réstenselo al quíntuple de la cosa. Calma y siéntense derecho. Entonces fíjense, lo decían en un lenguaje coloquial, parecían como recetas de cocina. De hecho, si uno mira, por ejemplo, el libro de Euclides, que se llaman Los Elementos, son como 13 y 14 tomos. Euclides era un griego, y bueno, en ese entonces no estaba desarrollada el álgebra, entonces no les quedaba otra que, eh, digamos, expresar esas relaciones entre los números de esta manera. Pero resolver las cosas de esta manera no permite hacer cuentas. ¿Cómo hacen ustedes las cuentas expresadas así en palabras? Entonces, como esta notación no es operativa y además es muy extensa, ¿no? Fíjense cómo es mucho más fácil resolver la ecuación 3x más 5 igual a 7 menos 6x, escrita en símbolos, que anda resolviendo mediante la frase la suma de 3 veces un valor desconocido y el número 5, perdón, es igual a la diferencia entre 7 y 6 veces ese valor desconocido. ¿Sí? Yo con esto de acá no puedo operar. En cambio con esto sí puedo hacer cuentitas. Bien, entonces como para hacer un breve resumen, ¿qué ventajas nos aporta el álgebra, es decir, las expresiones simbólicas? Bueno, que por un lado somos breves, por otro lado también eliminamos la ambigüedad, porque dada una expresión como la que acabo de dibujar, y teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones, sé la forma en que debo ejecutar las mismas y así llegar a un resultado único. Y también que esté escrito en símbolos me permite manipular estos símbolos y de alguna manera calcular sobre estas expresiones. Lo que vamos a hacer a continuación es entrar de lleno en lo que es el álgebra. Vamos a definir lo que es un monomio. Vamos a ver cómo operar con monomios, así como antes sumábamos, restábamos, multiplicábamos y dividíamos números. Ahora vamos a sumar, multiplicar y dividir monomios. Y luego vamos a
a usar métodos de factorización, que no es otra cosa que escribir polinomios como el producto, como un producto. Y vamos a ver qué utilidad tiene eso al momento de trabajar con cocientes, y van a ser muy útiles cuando tengamos límite de un cociente para levantar algunas indeterminaciones. Les voy a dejar una guía de preguntas para que ustedes puedan responder y sobre todo fijar los conceptos claves de este video. Bueno, las preguntas son: ¿qué diferencia hay entre una expresión numérica y una expresión algebraica? Explique brevemente qué significa obtener el valor numérico de una expresión algebraica para un determinado valor de la variable. ¿Qué ventajas nos ofrece el simbolismo del álgebra? Y también les voy a dejar unos problemitas para que evalúen las siguientes expresiones numéricas y algunas expresiones algebraicas para algunos determinados valores para la variable. Esto lo tienen en el archivo que les dejé en la primera clase que hicimos de manera virtual. Pueden frenar el video de todos modos para copiar.